España, un país sumido en la crisis económica, donde cerca del 20% de las personas no tiene empleo y miles salen a las calles. Estados Unidos, año 2008. El mayor rescate bancario en la historia de este país. 250.000 millones de dólares del Estado destinados a la banca para evitar una quiebra nacional. ¿Qué tienen en común estas dos crisis financieras y sus efectos sociales? Ambos países han sido víctimas de la burbuja inmobiliaria, es decir, cuando miles de personas que se endeudan para comprar una casa no pueden pagar sus préstamos, provocando una quiebra de gran parte del sistema financiero y haciendo que el valor de los inmuebles se desplome. Y ante el boom de la construcción que se vive actualmente en el Ecuador, nos preguntamos, ¿es posible que se dé una burbuja inmobiliaria en nuestro país? Estoy con el miedo de que no pueda pagarlo después por mi trabajo. Diana tiene 30 años de edad y es madre de 2 hijos, y junto con su esposo obtuvieron un crédito para comprarse su casa hace 4 años. La entidad que les prestó el dinero fue el Seguro Social Ecuatoriano. Cocina con todos los muebles, o sea, la casa completamente nos entregaron lista para habitar. ¿Y cuánto pagan mensualmente? 440. ¿A qué plazo? ¿A cuántos años están pagando? 17 años. Al igual que Diana y su esposo, en los últimos 5 años, alrededor de 60.000 familias jóvenes se han endeudado para comprar una vivienda. Esto se debe a que los bancos han tenido mucha liquidez, es decir, dinero en efectivo. Además, el Banco del IES amplió los montos para los créditos hipotecarios de sus afiliados. Por lo tanto, existe más dinero para otorgar préstamos para la compra de viviendas. En el año 2010, el sistema financiero dio créditos a sus clientes por 1.097 millones de dólares y en el 2011 la cifra aumentó a 1.190 millones, es decir, creció en un 8.5% en tan solo 12 meses. Mientras los bancos privados y otras instituciones financieras exigen el pago de una entrada del 30% del valor de la vivienda, el BIES presta el 100% del valor del inmueble si este es menor a 100.000 dólares y si supera este valor, presta el 80%. Nosotros somos complementarios con el sistema financiero nacional, porque nosotros antes se tenía 60 aportaciones seguidas, ahora la bajamos a 36. Sobre todo a la gente joven que no tiene acceso a la banca. De cada 100 ecuatorianos que han obtenido un préstamo para comprarse una vivienda, 58 lo han realizado con el BIES. Esta institución ha invertido alrededor de 1.800 millones de dólares en 3 años y sin duda ha dinamizado al sector inmobiliario y de la construcción en nuestro país. Ahora con el BIES se puede financiar hasta el 100%. Es por eso que la demanda en créditos hipotecarios ha subido bastante. Si antes vendía 1, ahora vendo 5. ¿Pero qué sucedió en Estados Unidos y España? Los bancos, irresponsablemente, otorgaron préstamos a millones de personas a bajísimas tasas de interés, amplios plazos de pago, sin exigir prueba de que pudieran pagar estas deudas. Así, durante casi toda esta década, se creó una burbuja inmobiliaria. Habían tantas casas en el mercado y tan fácil era comprarlas a plazos que todo el país entró en el juego de tener su casa propia, lo que aumentó el precio de las casas de una manera exagerada. Miles de personas se declararon imposibilitadas de cubrir sus deudas. Esto comenzó el efecto dominó y pronto los bancos se dieron cuenta que no tenían con qué respaldar todo el dinero que habían prestado. Si tu vida es un infierno, cómprate una casa. En el país ibérico la oferta hipotecaria era muy atractiva para los jóvenes. Llega la nueva hipoteca joven 025 de BBK para menores de 35 y 50 años para pagarla. Preocúpate de todo menos de la hipoteca. Incluso era más barato endeudarse en una casa que pagar un arriendo. El alquiler salía más caro que comprar el piso. Como era tan fácil obtener un préstamo, se generó especulación al aumentar el valor de las viviendas de manera desproporcionada, llegando en algunos casos hasta triplicarse el precio en cuestión de meses. Por ejemplo, una vivienda que costaba 50.000 euros, en poco tiempo costaba 150.000 euros. Y los bancos sin ningún control aumentaron igualmente las mensualidades. Me quedaba la cuota de pagar cada mes 600 euros.
y en cuestión de 6 meses me había subido el doble. La gente no pudo pagar y las casas están siendo embargadas, y como nadie las compra al estar sobrevaluadas, el banco las remata a menos costo y recupera la diferencia embargando otros bienes, incluso las viviendas de los garantes. Una realidad que viven nuestros migrantes actualmente en España, como lo reporta este informe de la televisión española. La hermana de Edison, Blanca, les avaló y también a ella la embargarán. Porque yo he vivido hasta con 15 personas en el piso. Como Edison, hay 230.000 personas en España que están a punto o ya han sido desahuciados. Se ha reunido con representantes. El presidente Rafael Correa, tras su regreso de España, donde conoció el drama de los españoles y de muchos migrantes ecuatorianos, envió un proyecto de ley para que las deudas de nuestros compatriotas no puedan ser cobradas con sus bienes en el Ecuador. Además, envió a la Asamblea una reforma para que las deudas hipotecarias queden saldadas entregando la vivienda. Es decir, tiene un mes la Asamblea donde la hipoteca extingue la deuda en Ecuador, compañero. La ley vigente en el Ecuador, similar a la de España y la mayoría de países, dice que se permite que una casa pueda ser embargada por la entidad financiera si no se ha cancelado la deuda. Pero además dice que el embargo se hará en el inmueble que designe el acreedor, es decir, la entidad de crédito puede embargar otros bienes. Pero esta semana la Asamblea Nacional aprobó la nueva ley orgánica para la regulación de los créditos para vivienda y vehículos, que en su parte principal se lee: las obligaciones contraídas podrán ser cobradas en pago del bien dado en garantía, con lo cual se extinguirá la deuda. Lo que pretende esta ley es, no puede pagar, devuelve el bien hipotecado o dado en prenda, y ya se extingue la deuda. ¿Para qué más castigo va a tener? Que no haya ninguna posibilidad de que ningún otro bien o persona se extienda la capacidad de cobro del acreedor. Eso es lo que estamos haciendo. O sea, ningún otro pagaré que le hagan firmar otro papel, y desde luego no, ni garantes, ¿no? Por ejemplo, si Diana no puede pagar el préstamo que adquirió por su casa de $42.000, el banco solo le embargará la vivienda y no el valor del préstamo, como sucede en otros países. Además, la ley se aplica a la primera vivienda de hasta $146.000 y no es retroactiva. Para el economista Eduardo Cadena, si bien esta ley disminuye el riesgo para los deudores, aumenta el de los bancos. Lo que sucedería fuera que el deudor extinguiría su crisis entregando al banco el bien, pero el banco no podría recuperar el dinero que ha entregado y se llenaría casas, se llenaría de oficinas y caería en iliquidez, y seguramente pues tomarán las precauciones en el otorgamiento de crédito hacia los usuarios. Para quienes entrevistamos, el riesgo de una burbuja inmobiliaria en el Ecuador es mínimo. Y eso quiero ser absolutamente claro. No hay burbuja inmobiliaria. Debemos tener claro que el escenario actual ecuatoriano no es un escenario así. Existe un mercado inmobiliario, créditos hipotecarios, en un mercado inmobiliario creciente y con carteras vencidas relativamente bajas. Creo que hay unos 3 casos que no tenemos solución, pero 3 de 60.000. No es comparable el tema, no hay una burbuja inmobiliaria. Pero esta ley también incluye al sector automotriz, lo que podría tener importantes implicaciones para esta industria y para quienes quieren adquirir un auto a crédito. Conózcalas la próxima semana en la televisión.